Muchas gracias, señor Ramos Aznar. Pasamos a la última proposición no de ley en comisión relativa a la calidad y suficiencia sanitaria en Ubrique, en la provincia de Cádiz. Señorías, por favor, guarden silencio en la medida de lo posible. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía, que el grupo proponente, tiene la palabra su portavoz, el señor García Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Bien, esta es la tercera proposición no de ley donde se demandan mejoras para una localidad concreta en la asistencia sanitaria primaria. En Viator se pedía adecuar el centro sanitario y la creación de un nuevo centro de salud. En Zahara de la Sierra de Cádiz se pedía personal suficiente. Probablemente en Ubrique hay que pedir las dos cosas, pero sobre todo hay que pedir, por un lado, mejoras en el centro de salud existente y, por otro lado, algo tan elemental como que una población que tiene 17.000 habitantes más, puede llegar a los 22.000 con su zona de influencia, disponga de una serie de especialidades médicas elementales, como son fundamentalmente ginecología, traumatología y oftalmología, de las que en este momento carece. Hace, pues creo recordar que como 3 semanas, o quizás un poco más, se vio en esta misma comisión una comparecencia de la consejera, una comparecencia conjunta sobre este asunto y, desde luego, hay que decir que sus argumentos han sido contestados uno a uno por la plataforma creada en Ubrique, plataforma ciudadana creada en Ubrique para la mejora de su asistencia sanitaria. Quizás el argumento en el que siempre se basan los intervinientes del Partido Socialista, y se ha demostrado en esta comisión, en lo que llevamos de ella, cuando se tratan este tipo de temas, es sacar una estadística. Se sacan una estadística del bolsillo, se dice la demografía, se dice la población, se dice el número de usuarios, se cita la encuesta de no sé dónde y se acaba siempre con la misma conclusión. Este número de personas es inferior al que estadísticamente se tiene en el conjunto de Andalucía. O otras veces se dice, a veces se dicen las dos cosas. Señorías, por favor. Yo ya me resulta un poco embarazoso estar llamando para el collón y una profesora de clase. Guarden silencio o si tienen que comentar algo simplemente salgan. Continúe, señor García. Gracias, señora presidenta, por su amparo. En este sentido decía que siempre se recurre a lo mismo. Esa estadística deviene en ratios inferiores a la media de Andalucía o esa estadística supone ratios inferiores a las admitidas por no sé qué sociedad médica andaluza de asistencia de familia, de asistencia primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues la conclusión es muy clara. La conclusión es no estaremos utilizando parámetros muy antiguos, impropios de la Andalucía del siglo XXI. Es evidente que los parámetros recomendables, es decir, el número de cartillas asignadas por especialista o por médico, en una sanidad que pretende desarrollarse, tienen que disminuir. Lo mismo ocurre con el tema de los especialistas. Lo que probablemente era razonable en los años 50 no es razonable hoy, porque hoy una sociedad desarrollada aspira no a regirse por los parámetros de hace unos años, sino por parámetros propios que sean reflejo de una asistencia sanitaria y especialista mucho más adecuada y de mucha mayor calidad, que ofrezca más posibilidades de atención inmediata y, además, que suponga menos incomodidad para el usuario y más calidad de vida para él mismo. Pero bueno, en el caso de Ubrique, la señora consejera, en su última comparecencia en esta comisión, pues se pasó casi toda la comparecencia hablando de la crona. La crona es el tiempo que se tarda en acudir a un médico, a un especialista, y que ella cifraba en concreto pues en algo inferior a 30 minutos. Bueno, pues curiosamente a partir de ese momento han salido cantidad de informes
incluso algunos publicados en la prensa, como el que publica el diario El País el 26 de noviembre, después de la comparecencia de la consejera, donde una serie de periodistas acompañan a los usuarios del Centro de Especialidades de Villamartín, o del Hospital, de Villamartín, donde se pasa a consulta especialista y llegan a la conclusión de que Villamartín, además de a 32 kilómetros, se encuentra a 8 horas de distancia. Es decir, tiene todo una explicación muy clara. El trayecto es corto, 32 kilómetros, pero el viaje está lleno de curvas, hay que recoger pasajeros en el bosque, hay que hacer 2 paradas en Prado del Rey y, en definitiva, han pasado 3 horas desde que una señora sale de su casa para coger el autobús. Pero cuando se baja del autobús en Villamartín, estamos hablando de las 11:30 pasadas y estamos hablando de que le queda 1 kilómetro al menos desde el hospital a la estación de autobuses, que para una persona que pudiera tener ciertas dificultades de movilidad, desde luego es un calvario, es una dificultad añadida y, desde luego, parece razonable que este tipo de atención, especialmente la más frecuente, que es la que se demanda, no se demandan todas las especialidades del catálogo, sino que se demandan 3 muy concretas, porque estadísticamente está demostrado que son las más necesarias: ginecología, traumatología y oftalmología. Bueno, pues en concreto esta señora del reportaje empleó 8 horas para una consulta de 2 minutos y medio, porque al final la radiografía que llevaba al especialista no se veía bien y le mandó a hacerse otra y, por tanto, volver otro día. Eso probablemente se lo podrían haber dicho en Ubrique y ahorrarle el gasto, el martirio que supone 8 horas de viaje entre ida y vuelta para desplazarse a que le digan que una radiografía no se ve. Pero el problema de salud de Villamartín, además de los especialistas, es mucho mayor. En Ubrique, como en otras partes de Andalucía, y aquí se ha hablado hace un momento de 2 pueblos más, pues, por ejemplo, se dan citas, 5 citas cada 10 minutos, 2 minutos por persona. Esa también es la crona. En Villamartín, para usuarios de consulta clínica, se dan 12 citas a la hora, lo que supone una media de 5 minutos por paciente, lo cual es irreal, porque esos 5 minutos hay que restarle el tiempo invertido en urgencias, en pérdidas de tiempo, derivadas de búsqueda de información, etcétera. La señora consejera informó en su última comparecencia en esta comisión de que los médicos de Ubrique hacen consultas en acto único y llevan una amplia cartera de servicio. Es decir, eso, relacionando un dato con otro, significa que en menos de 5 minutos el médico escucha los asuntos que le cuenta el paciente, lo explora, lee los amplios informes del hospital o de los especialistas, pasa los datos al ordenador, hace las recetas y se supone que explica al paciente lo que tiene y habla con él. Todo ello en menos de 5 minutos. Esta es una crona, no sé si el término es correcto, pero vamos, este es un modo de funcionamiento aceptable en la Andalucía del siglo XXI, de la segunda modernización y de las células madres. Y el tema del teléfono. Algo tan sencillo como montar una línea telefónica para que haya para que no ocurra lo que está ocurriendo en Ubrique, donde las personas tienen que, o prefieren, les sale más rentable abandonar su trabajo, pedir permiso en el trabajo para recoger una cita médica en el mostrador del centro de salud, que hacerlo por teléfono, porque con una línea sola para todo el ambulatorio está permanentemente saturado. ¿Es para eso preciso esperar a la implantación de ese programa con el pomposo nombre de Salud Responde? ¿No es mucho más fácil montar ya una línea telefónica, aunque sea provisional, hasta que llegue Salud Responde, o hacer que un celador conductor, como ahora se llaman, se dedique en exclusiva a atender el teléfono y no tenga que, además, atender en el mostrador a los pacientes que llegan? Se habla también
de ese acto de consulta única y de que en manos de los médicos de familia que atienden, en este caso en el centro de salud de Ubrique, está hasta la posibilidad de utilizar un TAC o un estudio radiológico. No puede, señorías, un médico de asistencia primaria, un médico de familia, no puede solicitar un TAC o un estudio radiológico. Esto implica la utilización de un especialista. Voy terminando, señora. Debe de ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. En su última comparecencia ante esta comisión, para que nos hagamos una idea de cómo circula la información, de cómo se degrada, de cómo se distorsiona, en ese esquema de intervención que comprobamos que existe en la Comisión de Salud, que primero pasa por la estadística y luego por decir el tipo de programas y de servicios que se atienden, se habló del programa antitabaco. El programa antitabaco no se está aplicando en Ubrique. No se está aplicando porque lo aplicaba un profesional en su tiempo libre y lo dejó después de un año de continua actividad, después de luchar contra la falta de recursos humanos y materiales, después de que no le hicieran caso ante la comunicación que hacía de que necesitaban más recursos para una aplicación efectiva del programa antitabaco, después de haberse formado con dinero de su bolsillo. Abandonó el programa al cabo de un año. Este es el tipo de programa preventivo que la Junta de Andalucía implanta en poblaciones de 17.000 habitantes, como es el caso de Ubrique. Se habla, por ejemplo, de únicamente 6.647 derivaciones o viajes a consultas de especialista desde el Centro de Salud de Ubrique. Y entonces dice que ese número no es suficiente para justificar el desplazamiento de especialistas que están disponibles desde el Hospital de Villamartín a Ubrique. Pero no se cuenta con que probablemente son más del doble las consultas reales existentes. Señor García, ha superado su tiempo en demasía. Le ruego que concluya. Termino de verdad ahora, señora presidenta. Porque normalmente ningún paciente va una sola vez al especialista. Acude 2 o 3 veces y es muchas veces el propio especialista el que le manda a volver o el que le deriva a lo mejor a otro especialista. Esto no lo cuenta la Consejería de Salud como visitas y desplazamientos a los especialistas. Y más cosas. Se justifica que no haya ginecología porque dicen que haría falta tener un despacho médico con una puerta para un gabinete de exploración. Eso probablemente sería lo ideal, pero no es justificación, porque en otra localidad relativamente cercana, como Vejer de la Frontera, hay ginecología y las exploraciones se realizan en el mismo despacho y la camilla ginecológica se separa por un biombo. No es deseable, pero es preferible tener consulta ginecológica a no tenerla. En definitiva, es la hora de que el Partido Socialista, especialmente, se moje y diga si está dispuesto o no a contribuir desde su posición en el Parlamento, desde su labor de respaldo del Gobierno y desde su labor también de exigencia como partido en contacto con la sociedad al Gobierno, a mejorar la situación sanitaria de Ubrique. Por eso pedimos lo que ya pedíamos en su momento, las mejoras en el centro de salud y que se incorporen a dicho centro de salud al menos las especialidades médicas de ginecología, traumatología y oftalmología. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Pasamos al turno de posicionamiento, comenzando por el Grupo Parlamentario de Andalucista. El señor Moreno Olmedo tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Volvemos a hablar de las necesidades sanitarias y, en este caso concreto, del pueblo gaditano de Ubrique. Y, entre otras cosas, porque en la comparecencia que la consejera, a la que ha hecho alusión también el señor García, quedó bastante claro que no tenía ninguna intención de buscarle solución al problema, aunque sí es verdad que aportó algunas soluciones a las que a nosotros nos parecían bien, pero yo lo voy a decir de nuevo, sobre todo que quede constancia de sus compromisos al final de mi intervención. Y la verdad es que es un tema que está dando coletazo y que, como bien decía el señor García, pues ha tenido su respuesta después de esa última intervención de cara a las distintas intervenciones, tanto que por parte del Grupo Socialista como la señora consejera, hicieron en su momento de este tipo de actuación. La vez anterior dije que era una demanda popular,
cimentada en argumentos contrastados por todos los colectivos, tanto sociales como políticos. Y parece ser que al Partido Socialista le cuesta ver los problemas sanitarios que existen en Ubrique como tal. Y quedó plasmado en numerosos actos reivindicativos llevados a cabo por la gran mayoría del pueblo de Ubrique. Y en estos actos tienen como objetivo solucionar la problemática que se había generado por la falta de especialistas médicos relacionados con las enfermedades más frecuentes. Yo sé, en la respuesta que pueda dar el grupo que sustenta al Gobierno, y que espero que en un momento determinado cualquiera pueda, por lo menos, como he dicho antes, hacer ver la actitud que mantuvo la señora consejera con relación a esa serie de compromisos. Y como, por lo menos, en la comisión pasada, se daba la impresión de que se reconocía que el centro de salud no estaba en las mejores condiciones. Al igual que la mayoría de los restos de Andalucía, necesitan de muchas mejoras para conseguir una buena mejora de calidad asistencial. Así que esperamos que los problemas materiales se puedan arreglar de la manera lo más rápidamente posible y que, sabéis, después como consecuencia también de la intervención de la propia consejera en la última comisión, pues estuvo viendo buscar la fórmula para obtener atención de especialistas y que no se cumplen, sin tener en cuenta que Ubrique es una de las localidades, como bien se ha dicho ya, más importantes de la serranía gaditana y que está padeciendo esta situación por una mala planificación sanitaria a través de la propia consejería. Hoy, la iniciativa de Izquierda Unida, a la que, por supuesto, vamos a votar a favor, y más adelante pues veremos que tramitamos en esta misma comisión, desde el Grupo Andalucista, en la que expresamente solicitamos que se dotara al Centro de Salud de Ubrique de médicos especialistas para que atendiesen a la población ubriqueña con la periodicidad que aconseja la demanda de las citadas especialidades. Y he dicho antes que, como viendo los últimos acontecimientos y las últimas actuaciones, espero que podamos seguir, si no se consigue, peleando para que la consejería atienda estas peticiones, porque consideramos, señorías, que son justas y que, para que lo recuerden, les vuelvo a enumerar. Se ha hablado aquí la carencia de intimidad en las salas de cura, el tema del teléfono, que solamente hay un teléfono en la recepción, no hay médico dedicado exclusivamente a atender las urgencias que llegan al centro de salud, masificaciones en la sala de espera durante las extracciones de sangre para analítica. Todos los despachos de consulta de enfermería y de control del embarazo carecen de teléfono y de interfono, por lo que cada vez que algún enfermero o matrona necesitan comunicarse debe abandonar su despacho. No existe ni teléfono, como he dicho antes, en la sala de emergencia. En numerosas ocasiones, en las vacaciones, la ausencia de un médico por permiso de enfermedad no es sustituida. Y por todo esto es lo que esperamos que en el menor tiempo posible se tomen en consideración. Y como he dicho antes de terminar, me gustaría recordar los compromisos que fueron adquiridos por la propia consejera y terminar también felicitando al pueblo de Ubrique por la constancia que están teniendo en la defensa de sus justas reivindicaciones. Los compromisos adquiridos eran los siguientes. Primero, una mejora del centro de salud. Segundo, estudio del desdoblamiento del centro de salud. Tercero, mejorar la atención primaria. Cuarto, estudiar la construcción de un consultorio. Trasladar al hospital, quinto, al hospital de Villamartín la necesidad de que funcione en consulta de acto único. Plantear al Ayuntamiento de Ubrique que plantee la posibilidad de hacer un itinerario distinto del autobús. Y séptimo, priorizar el municipio para que en el primer trimestre de 2007 se pueda solicitar la cita previa directamente a través de la Salud Responde. Me parece, señorías, que esos acuerdos y esos compromisos que adquirieron la señora consejera, pues nosotros que también tenemos nuestra labor es de control, pues esperemos que se cumplan y, por lo tanto, si no, pues haremos cualquier tipo de actuaciones como la que hoy presentó aquí Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno Olmedo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, la señora Pedemonte Quintana. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde nuestro grupo nos alegramos de esta segunda oportunidad porque tras la desafortunada, entendemos nosotros, comparecencia de la señora consejera el 15 de octubre, donde hubo unos tímidos intentos de intentar hacer ver que quería hacer algo por la sanidad en Ubrique, pero sin embargo negaba la mayor, como es lo que no podemos perder de vista, que es precisamente la necesidad de que esas 3 consultas de especialistas tan demandadas y tan necesarias, como está más que demostrado, se hicieran realidad. Pues la verdad es que nos llevamos las manos vacías y digo que me alegro porque espero y confío que la información que estaba en la consejería, que
parecía que la consejera no había visto, pues por fin haya llegado a su destino, se haya estudiado y se haya visto que esa demanda, que la avalan, por cierto, cerca de 11.000 firmas y 340 colectivos de la localidad, pues pueda ser una realidad más bien pronto que tarde. Porque, claro, el otro día, cuando se llegó a la conclusión del compromiso por parte de la consejera de que había que hacer un plan de mejora en Ubrique, nos parecía importante y no por eso dejaba de ser obvio. Pero, claro, es que el compromiso que se contraía en cuanto a desdoblar el centro de salud, pues nosotros no podemos por menos que alegrarnos, pero es que realmente es una demanda a la que no se había prestado la más mínima atención desde ya el año 2005, cuando el alcalde de la localidad se reunió con el delegado provincial de salud, cuando parecía que todo iba por buen camino y cuando, viendo que el tiempo pasó, no se daba respuesta, y ya en julio y octubre del 2005 hubo que reiterar los escritos. El señor delegado, hasta la fecha, pues nunca ha respondido y ha dado la callada por respuesta. Luego nos alegramos que por lo menos la consejera contrajera ese compromiso. Pero, desde luego, el no conocer la situación de Ubrique es lo que evidencia las pobres propuestas que se hicieron y, desde luego, el negar el que 3 especialistas, como digo, se trasladaran desde el Hospital de Villamartín a la localidad de Ubrique. Porque, desde luego, que en la era de los móviles de tercera generación, el Centro de Salud de Ubrique lleva años con un solo teléfono de cita previa para más de 17.000 habitantes, con celadores conductores que tienen que atender las largas colas y a la vez tienen que dar citas por ese único teléfono. La verdad es que las quejas de los usuarios que tienen que soportar están más que justificadas. Pero es que, además, la intimidad en la sala de cura pues campea por su ausencia, porque las camillas están separadas por una cortinilla de plástico. Los médicos y los enfermeros están ya, pues, yo diría que quemados, y permítanme la expresión, porque unas consultas médicas que están masificadas y en las que tienen menos de 5 minutos por paciente no es para menos, ¿no? Esto, según estudio, además, del mismo Servicio Andaluz de Salud, el SAS, para la que la consulta de medicina interna en los centros de salud, pasar esa consulta, como ya se está haciendo en Ubrique, sería un ahorro de dinero. Pues si a eso añadimos la de oftalmología, la de ginecología y la de traumatología que vienen demandando los ubriqueños, no entendemos qué motivos, por qué extrañas razones se están haciendo oídos sordos a unas demandas totalmente lícitas y, además, que son históricas, porque llevan años reclamándolas. Realmente, las propuestas que se hicieron por parte de la consejera en cuanto a mejorar el lugar para la educación maternal y fisioterapia vienen desde tan antiguo que, bueno, ya es que no se recibe ni con alegría, porque los ciudadanos de Ubrique han tenido que pagar incluso de sus bolsillos el local de fisioterapia. En definitiva, la verdad es que cuando esperamos y deseamos que el delegado provincial vaya a ver los solares disponibles en Ubrique, pero para desdoblar el centro de salud, pero eso no tiene nada que ver con los especialistas que están demandando los ciudadanos de Ubrique. Hay una ventaja añadida, que tanto Villaluenga como Benaucás se podrían beneficiar de las especialistas de Ubrique, como ya está pasando con medicina interna. Luego, y además es una experiencia piloto esta de Ubrique, que de llevarse a la práctica se podría extrapolar a otras localidades y a otros muchos pueblos de Andalucía que están padeciendo estas carencias. Verdaderamente, cuando hemos escuchado hablar del acto único, no podemos por menos, no sé, sonreír por no llorar, porque pretender que en 5 minutos un médico realice una consulta en acto único donde tiene desde escuchar al paciente, atenderlo, explorarlo, leer informes si trae del especialista, meter los datos en el ordenador, hacerle la receta, y todo eso en 5 minutos, y además
en muchos despachos donde además no existen teléfonos, pues eso es desconocer la realidad de la asistencia en Ubrique. O, por ejemplo, desconocer que se tienen que dar 5 citas cada 10 minutos para repetir recetas. O que, por ejemplo, hay una media de 5 minutos por paciente, es decir, 12 citas en 1 hora para las consultas clínicas. El rosario y la casuística de inconvenientes que se sufren y se padecen es interminable. Por ello, como digo, nuestra reivindicación y nuestro apoyo sigue siendo esos especialistas que se tienen que trasladar. Porque, claro, cuando el otro día la consejera decía que como posible mejora, que se iba a implantar Salud Responde, aquí hay que aclararse y ser un poquito serios, porque precisamente la consejera decía que no se iba a implantar en Ubrique, pero mira por dónde iba a ser un acto graciable y se iba a mejorar. Pues el 25 de abril del 2005, precisamente el señor don Antonio Mansilla, hoy director del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, el mismo que hace 11 años pedía, cuando era concejal, pedía que la consejería, que cuando se concertara el hospital de Villamartín se incluyera una cláusula para que los especialistas de ese hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique a atender pacientes. Hoy, claro, 11 años más tarde, en su situación ya no lo considera conveniente y, como digo, en declaraciones en la radio el 25 de abril del 2005 anunció como algo novedoso, revolucionario y la panacea para los enfermos en Ubrique, pues la implantación del programa Diraya, la historia digital de salud del ciudadano, que además se iba a abrir, dijo que se pondría el 3 de mayo del 2005, anunció la otra pata del plan Receta 21, que había estado durante más de un año como piloto en Olvera, como experiencia piloto, pues estaría antes de fin de año, nos referimos al 2005, y Salud Responde estaría también en breve. Ahora la consejera nos dijo que no se iba a instalar, pero sin embargo ahora nos lo ponen. Miren ustedes, los ciudadanos de Ubrique no piden limosna, están pidiendo mínimos, como ya dijimos, porque no están pidiendo un hospital comarcal, que sería lo lógico. No están pidiendo un centro de especialidades, que sería muy lógico. Están pidiendo que 3 especialistas, igual que se ha hecho con las consultas externas, se trasladen cuando se crea conveniente. Y realmente, ante una consulta tan de mínimo y que con la paciencia que la están realizando, no podemos entender, ante una solución fácil, ante un ahorro de dinero que supondría para el SAS, como ya he dicho, con el propio estudio del SAS, cuando no existen problemas ni de instrumental ni de espacio, porque en el centro de salud hay 10 despachos libres por la tarde y 3 por la mañana, cuando la dirección del hospital de Villamartín ha dicho que no hay problema para el desplazamiento de especialistas, y cuando se ha demostrado con medicina interna que desde el 3 de octubre está funcionando y que los resultados son positivos, no podemos entender por qué se niega esta mejora. Realmente esperamos y confiamos, como digo, que en esta segunda oportunidad se hayan repasado todos los datos, se hayan comprobado que el 62, casi el 63% de ubriqueños piensan que están recibiendo una atención mala o muy mala, que solo el 37% restante la dan como buena o como aceptable y que 18.000 ciudadanos, 18.000 andaluces están exigiendo un derecho no ya constitucional, sino tan básico como es una sanidad digna, cuando además no va a costar prácticamente dinero y solo una voluntad política. Nuestro grupo, desde luego, va a apoyar esta proposición no de ley porque la hacemos nuestra, la suscribimos y esperamos contar, ojalá, con el apoyo de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pedemonte. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rión Martínez tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Martín Moya, con todo el respeto que le tengo, no puedo resistirme a decirle que... No, señora Martín Moya. Una reflexión, porque ha demostrado un poco desconocimiento cuando se ha reído
se ha reído de lo del tema de los veterinarios. Yo he observado que se ha reído usted y algunos de sus compañeros, no todos, porque usted me parece que se olvida de la labor que hacen los veterinarios en los centros de salud y en los mataderos de los pueblos. En cualquier caso, le diré que es una mala fórmula, yo entiendo que una mala fórmula para intentar defender algo, bajar lo contrario. Así que explique usted qué piensa de los veterinarios. En todo caso, vaya a Viator y diga que no es necesario un veterinario en Viator. Sí, señor García, Señora en cuanto... presidenta, No, señora presidenta, sí. Señora Marcella. No, señoría. La que ordena el debate soy yo y continúa ahora mismo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. De que termine, yo le daré la palabra. Faltaría más. Señor García, en cuanto a su proposición no de ley, la posición del Grupo Parlamentario Socialista a esta altura... Perdone, señora Río. Señoría, le ruego que guarden silencio por última vez, si pudiera ser, y terminamos pronto. Continúe. Sí. La posición del Grupo Parlamentario Socialista a esta altura, después de todo lo acontecido, después del debate profundo, del hondo debate que se realizó en la anterior Comisión de Salud, entre todos los grupos parlamentarios y la consejera de Salud, yo creo que está bastante clara. Coincidimos en la necesidad de mejorar la atención primaria del Centro de Salud de Ubrique, de modo que, lógicamente, vamos a votar a favor del primer punto de su proposición no de ley. Precisamente a eso es a lo que se comprometió, con otras palabras, lógicamente, la consejera de Salud en la comisión, así como otros responsables políticos en la provincia de Cádiz. Concretamente, decía la consejera, y se ha dicho ya aquí, de la posibilidad de un desdoblamiento del centro de salud, de un consultorio dependiente del centro de salud, de incorporar las instalaciones de fisioterapia y de educación maternal e incluso de que el servicio de radiología fuese permanente. Habló de entrevistarse con el Hospital de Villamartín, que seguro que va a ser muy positivo para que funcione en un acto único. También habló de entrevistarse con el Ayuntamiento de Ubrique, que tiene que colaborar, lógicamente, con estas mejoras, que tiene muchas posibilidades de poder mejorar, porque usted mismo lo decía, señor García, 8 horas, 6 horas, ni ustedes se ponen de acuerdo. Unos dicen que no hay espacio en el centro de salud, otros portavoces dicen que sí hay espacio. Eso es lo de menos. El caso es que su centro de referencia está a 30 kilómetros. Por lo tanto, en cuanto al desplazamiento, ahí el ayuntamiento tiene muchas cosas o puede hacer mucho por mejorar. O que los servicios de planificación prioricen efectivamente el municipio de Ubrique en cuanto al funcionamiento de Salud Responde, que solventará, sin duda, aunque esto no lo estemos tomando esta tarde con demasiada gracia, con demasiada sorna, va a justificar, a solventar, sin duda, muchos aspectos, entre ellos los de cita previa. Tanto es así que, para que todo esto quede un poco más claro, mi grupo, además de apoyar su primer punto, como digo, realiza una enmienda en voz que va en la línea que tendría 2 puntos, un segundo punto y un tercer punto. Eso lo tendrá que usted valorar, lógicamente, señor García, y el que su segundo punto se convierta en un cuarto. Eso, como digo, lo valora usted, que paso a leerle. Nuestro segundo punto diría mantener en el Centro de Salud de Ubrique la asistencia regular de médicos especialistas de medicina interna en función de consultores de los especialistas en medicina de familia. Y un tercer punto que diría coordinar las acciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al resto de las especialidades médicas y quirúrgicas en su ámbito de referencia. Eso por una parte, diciéndole, como vamos reiterando, que apoyaríamos además su primer punto y no apoyaríamos su segundo punto, el segundo punto de su propuesta, que eso no quiere decir, lógicamente, en ningún caso, que ojalá muy pronto las circunstancias sean distintas y Ubrique disponga de todas las especialidades que demanda. Pero a día de hoy las razones que mi grupo maneja van en la línea de las manifestadas por la consejería. Yo sé que a algunos portavoces eso les sorprende, pero es que tenemos los mismos planteamientos políticos. Es decir, normalmente el diputado comparte lo que dice, en este caso, el Gobierno, porque además somos del mismo grupo político. Yo no entiendo por qué eso sorprende con demasiada frecuencia. En cualquier caso, me parece que se pretende desvirtuar el trabajo del diputado, y algunos de los que lo hacen son diputados. Yo reivindico el trabajo del diputado y reivindico compartir los mismos planteamientos políticos, lógicamente, que el Gobierno socialista, que es el que está en Andalucía. Por lo que digo, van en la línea de lo que decía la consejera y lo que decía en ese momento la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que en aquella ocasión era la señora Cózar Andrade, que añadía además algo obvio y que yo creo que deberíamos valorar. Después de realizar un análisis global,
un análisis global y objetivo de la situación, yo creo que con solvencia, yo creo que contundencia que hay en Ubrique, que debemos respetarla y valorarla como teniendo en cuenta que la señora Cózar es de Ubrique, es decir, que algo sabrá de aquella situación. Decía, ¿qué voy a querer yo para mi pueblo? Efectivamente, ¿qué va a querer la señora Cózar para su pueblo? ¿Qué yo voy a querer para el mío? Es que algunos diputados parece que nos riñen, parece que los diputados socialistas somos masocas. Nosotros cuando decimos que no a las proposiciones no de ley es precisamente porque nos basamos en unos criterios. Por cierto, la señora Cózar Andrade lamenta no poder estar aquí por tener que atender otra responsabilidad como portavoz de Medio Ambiente, que es del Grupo Parlamentario Socialista, y por estar realizándose hoy la Comisión de Medio Ambiente. Por tanto, nosotros compartimos los planteamientos que se hicieron totalmente y esos planteamientos que son los que se llevan a la práctica, en coherencia, lógicamente. Compartimos que existan, como digo, unos criterios de planificación estrictamente sanitarios, serios, rigurosos, para garantizar la equidad, etcétera. También, y lo queremos dejar bien claro, para garantizar la sostenibilidad del sistema, que es fundamental. Es otra de las razones por las que nosotros estamos de acuerdo con criterios, con una planificación y por la que en muchas ocasiones tenemos que decir que no a determinadas proposiciones no de ley. Compartimos el trabajo continuado que realiza la Consejería de Salud, ampliando y mejorando la atención primaria en nuestra comunidad, que en el caso de Ubrique ya se dijo en los 2 últimos años, se ha reforzado con la creación de la unidad de gestión clínica, que va a venir a solucionar muchos de los problemas de salud de los ciudadanos, por poner algún ejemplo. Acercando los servicios sanitarios a los ciudadanos. Nosotros apoyamos ese esfuerzo tan importante que no olviden, señorías, que no se realiza en ningún otro lugar de España, que hace la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Salud. Yo sé que ustedes no lo van a reconocer, pero yo lo tengo que decir, hasta conseguir que ningún ciudadano esté a más de 30 minutos de una atención especializada. Y volvemos a repetir, es un compromiso muy comprometido, tiene cierta complejidad, sin duda es un gran reto. Compartimos una planificación de este calado para que, por si acaso, este Parlamento de Andalucía, esta Comisión de Salud, con todos los diputados que la integran, se olvidan de algún lugar que tiene necesidades sanitarias, el sistema se ocupe de él. Para que si el Gobierno de turno se olvida de aplicar esos criterios en cada uno de los pueblos, en algunos de los pueblos de las ciudades en los que entra ese criterio que se maneja, el Parlamento apruebe iniciativas encaminadas a garantizar que se cumpla o a solventar las necesidades que sean, para que, señorías, exista o no una plataforma legítima que reivindique mejoras o se tengan simplemente las aspiraciones en silencio, se aplique el mismo rasero. Yo, como diputada que soy por Jaén, igual que le ocurrirá a ustedes en su provincia, tengo que visitar muchas agrupaciones socialistas, lógicamente. Casi todos los alcaldes, casi todos los secretarios generales aspiran a una mejora sanitaria, se lo puedo garantizar. Lo que ocurre es que le tienes que explicar las cosas y la mayoría lo entienden, lógicamente que lo entienden. Si los alcaldes son especialistas en administrar recursos, lógicamente que son ilimitados. La Consejería tiene que ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y eficiente en todo el territorio, salvaguardando en todo caso el principio de solidaridad, por encima de otras cuestiones. Y ahí todos deberíamos encontrarnos. Razones siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, estrictamente sanitarias. El sistema sanitario no puede implantar especialistas en los centros de salud, ni donde nosotros queramos, o el que mejor o al más rápido se mueva, y ni mucho menos donde se cumplan razonablemente los criterios de los que estamos hablando. En este caso, la distancia a un centro hospitalario o a un centro de especialidades. Y apuntaba además la consejera como reflexión algo que quizás pueda sonar esta tarde más trivial, pero que hay que considerar, ya que es una realidad. No hay determinados especialistas. Es verdaderamente difícil cubrir ciertas especialidades, sobre todo en ciertos lugares de la sierra, en ciertos poco accesibles, lugares más alejados de la urbe, pero la Consejería trabaja para solucionarlo. Leí hace unos días que Salud pide un 20% más de plaza universitaria en 2007 para atajar el futuro déficit de los médicos. Es decir, se trabaja con el objetivo de mitigar esa carencia de profesionales que se podría registrar en una década. Para anticiparse a todo esto, el estudio de Salud propone que se incrementen los profesionales que se forman en Andalucía a partir del próximo curso. Y en ese estudio, elaborado este año, Salud estima los especialistas, hace una estimación de los especialistas más deficitarios detrás de un decenio, que sería urología, análisis clínico, otorrinología, entre ellos está lógicamente pediatría. En definitiva, yo voy terminando sin entrar demasiado porque ya se hizo, pero que me sirve, lógicamente, para rechazar tajantemente ciertas afirmaciones que se hacen con demasiada ligereza. Ubrique está dotado
de una amplia cartera de servicios básicos de atención primaria, en cuanto a urgencias, de una unidad de gestión clínica, etcétera, pero que hace falta mejorar y que hoy para nosotros, para el Grupo Parlamentario Positiva, es un día, para el Grupo Parlamentario Socialista, un día positivo, es un día importante porque este Parlamento va a aprobar por unanimidad precisamente eso. Cierto es que este Parlamento se pronuncia después que lo haya explicitado la consejera de Salud, pero eso no tiene ninguna relevancia. Ubrique, en cuanto a especialidades, está atendida por su hospital de referencia, una situación razonable, al igual que otros muchos lugares de nuestra comunidad. Una atención primaria cada vez más reforzada en cada uno de los municipios, una atención especializada no en cada uno de los municipios, pero sí a no más de 30 minutos. Y termino con el convencimiento que la Consejería seguirá trabajando para avanzar en esas cronas. No olvidemos, señorías, la apuesta que este Gobierno hace por la sanidad ocupa más del 30% del total del presupuesto. Y una reflexión general para todos los diputados. Ustedes se olvidan con demasiada frecuencia o hacen sorna, como digo, con demasiada frecuencia de las encuestas de satisfacción, que es precisamente Señora Ríos, debe de terminar. Lo que dicen los usuarios. Seguramente será porque los usuarios no practican en ningún caso la demagogia. Así que, nada más, esperando que el señor García apruebe las enmiendas, las paso a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ríos. En primer lugar, le ruego que le haga llegar a esta presidencia las enmiendas que ha presentado. Y, en segundo lugar, señora Martín Moya, yo le iba a dar la palabra, no se preocupe, pero sí quisiera que me dijera exactamente por qué alusión y, concretamente, se haga referencia solo y exclusivamente a eso. Le ruego que con la misma brevedad que la ha hecho la portavoz del Partido Socialista. Lo voy a hacer muy brevemente, señora presidenta, y bueno, yo creo que ha habido una alusión en un tema que además no tenía absolutamente nada que ver porque no era objeto del debate. Y tan brevemente voy a decir que, desde luego, primero me parece lamentable que por parte de la presidencia no se haya cortado a la señora Ríos cuando estaba diciendo algo que no tenía nada que ver con el debate. En cualquier caso, estaba en su uso de la palabra y podía decir lo que le diera la gana. ¿Cómo lo voy a decir yo? Y es que a mí lo que me parece, yo no sé si en el Partido Socialista se ganan puntos para hacer estas cosas, pero desde luego lo que demuestra es muy poca madurez política y muy poca madurez parlamentaria, haciendo referencia a un tema y saltándose las reglas del juego de este Parlamento, que hasta creo que pueden venir, y si no ya me molestaré en buscarlo, en el reglamento de esta Cámara. Y desde luego lo que yo lamento más que ella es con la ironía y con el despotismo con el que rechazan las iniciativas del Partido Popular que son beneficiosas para los distintos pueblos. Muchísimas gracias. Bien, señora Martín Moya, muchas gracias. Yo no le he dado la palabra en primer lugar porque estaba ella en el uso de la palabra. Hay un procedimiento al cual usted no ha hecho referencia, por lo cual yo no le he dado la palabra. Y si no, el letrado está aquí lo puede explicar. Es decir, que el reglamento se ha aplicado completamente a rajatabla. Bien, yo le hago, si quiere, el letrado intervenir, pero hay un procedimiento que usted no ha utilizado, con lo cual yo no le podía dar la palabra. Se le ha tenido que dar a posteriori. En cualquier caso, es potestad de esta presidenta, por supuesto, siempre respetando el reglamento, el conceder la palabra o no. En cualquier caso, yo, señora presidenta, le agradezco que me haya dado la palabra. Lo que lamento, como digo, es la inmadurez parlamentaria que tiene la señora Ríos. Terminado este incidente, vamos a ver si puede ser que terminemos la proposición de ley. Señor García, señora Ríos, necesito, por favor, señora Ríos, necesito que haga llegar a la mesa la enmienda. Y ahora sí, señor García Rodríguez, tiene usted la palabra. Señora presidenta, es que soy muy inmadura. Sí, gracias, señora presidenta. Yo le rogaría a la señora Ríos y a la señora presidenta me las pasase también, porque me parece que me tengo que pronunciar sobre ellas y simplemente las he escuchado. Gracias. Bien, yo quisiera, antes de nada, empezar diciendo que esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es literalmente la misma, cambiando lo que hay que cambiar por estar en una institución diferente, que la que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique.
al decir se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, estoy diciendo que el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el Grupo Municipal Socialista de Ubrique, también aprobó esto mismo que estamos pidiendo hoy. Luego, no es cierto que los representantes públicos socialistas tengan una especie de ciencia infusa, como ha insinuado la señora Ríos, que les hace comprender lo que dice la consejera. No es cierto, porque por lo menos los de Ubrique han pedido esto mismo y lo han votado favorablemente en un pleno. Dicho sea de paso, no tienen, por tanto, tan convencidos a los alcaldes y a los concejales como ustedes se creen. O a lo mejor es un problema de doble lenguaje, que no sabemos si es habitual o es una excepción en el caso de Ubrique. Habría que mirarlo separadamente. Mire, usted ha dicho todos los alcaldes de su provincia aspiran a mejoras en materia sanitaria. Hombre, yo haría un primer análisis de qué tipo de mejoras están aspirando. Aquí se está aspirando a algo a lo que no habría que haber aspirado, porque debería estar hecho, que es a una mejora elemental del centro de salud. Pero se está aspirando también a que se incorporen 3 especialistas muy concretos. Por favor, no hagan ustedes demagogia con que se está pidiendo asistencia especializada en todos los centros de salud. No es eso lo que se está pidiendo. Aquí no se está pidiendo oncología, no se está pidiendo neurocirugía, no se está pidiendo microcirugía, no se está pidiendo psiquiatría, no se están pidiendo 20.000 cosas. Se está pidiendo lo que estadísticamente se demuestra que es más demandado, que es traumatología, ginecología y oftalmología, que si nos damos cuenta y un mero análisis es lo más lógico. O sea, no se están pidiendo otras cosas, no se está pidiendo ni siquiera dermatología, y allí se trabaja el cuero, con lo que eso significa. No se está pidiendo. Por tanto, no descalifiquen esta propuesta diciendo es que ustedes quieren especialistas en todos los sitios. Pues mire, no. Queremos estos aquí. A lo mejor en Huelva les pediríamos neumología. ¿Por qué? Porque por la contaminación que hay resulta que es lo más demandado y lo más necesario. Y ese es el tipo de flexibilidad que caracteriza o debe caracterizar una buena gestión. Y ese es el tipo de buena gestión que, por no tener, entre otras cosas, flexibilidad, no tiene la Junta de Andalucía en materia sanitaria. Se empeñan ustedes en basarse en la crona. Dicen 30 minutos. 30 minutos en un turismo que te coge a la puerta de tu casa. Para la mayoría de la gente de Ubrique, el hospital no está a 30 minutos. Aquí hay un reportaje, pero pueden ustedes comprobarlo. Son 8 horas y media la ida y la vuelta. 8 horas y media. Y además, una gran parte del camino andando. No me digan ustedes 30 minutos. Mire usted, yo vivo en una ciudad de 80.000 habitantes, el puerto de Santa María, y mi centro de salud está de otro a 15 minutos andando. A 15 minutos, ¿por qué? Porque en ese caso se aplican otros criterios, no la crona. Yo estoy a menos de 5 kilómetros de cualquiera de los 4 centros de salud que hay en el puerto. Y puedo ir andando. ¿Es la crona tan fundamental en ese caso? No. Es otro criterio, en este caso la población. Aquí tendremos que analizar en un entorno rural, en un escenario rural, cuáles son los parámetros o las variables que aconsejan tener un criterio o que forman un criterio para decir qué especialistas se instalan. Y no es la crona, evidentemente. ¿Por qué una persona de Villamartín tiene que echar 4 horas para ir y 4 horas para volver en transporte público y una del puerto con 20 minutos andando llega a todos los centros de salud? Hombre, por favor, ese no es el criterio. Tiene que haber algo más. Y estamos hablando de 17.000 habitantes, 22.000 en la zona de influencia, que tampoco es una población para despreciar. Y luego viene, bueno, ya se lo dije antes, que si los parámetros, que si la ratio, ¿de qué año son esas ratios? ¿O es que no aspiramos a mejorarlas? ¿Es que no aspiramos a mejorar esos 2 minutos por paciente? ¿O esos 5 minutos por paciente? ¿Es que no existe entre los objetivos de la Consejería, al menos a medio plazo, el mejorar
el aumentar el tiempo de asistencia, el disminuir el número de personas, el número de pacientes por cartilla, que, por cierto, en Villamartín están todos a 1.500, el tope máximo marcado. Y cuando hay alguno enfermo o está de vacaciones, la tendencia últimamente es a no sustituirlo. Ya son más de 1.500. ¿Es que no tienen planes de mejora en esta consejería para plantearse superar esa ratio que, evidentemente, viendo el orden del día de la comisión de hoy, se han quedado absolutamente obsoletas? Hombre, por favor, y no me vuelva usted a hablar de criterios, porque se lo dije la otra vez a la señora consejera. ¿Me pueden ustedes explicar qué criterio están aplicando en una población como Olvera, donde sí hay la especialidad de ginecología y hay la mitad de mujeres? ¿Qué criterio? Y no quiero hacer ningún chiste, pero ¿qué criterio hay para que en Olvera, con la mitad de mujeres, tengan asistencia de ginecólogo? ¿Qué criterio hay, señora Ríos? Hay muchos criterios. Bueno, dicen, no hay especialistas disponibles. Es cierto, hay falta de especialistas, pero no precisamente... Señor García, por favor. Señoría, no entren en diálogo y, señor García, no trate usted de preguntar para contestar, porque si no, no vamos a terminar me nunca. dirijo a ella por cortesía, pero vamos, me debo dirigir a usted, tiene usted razón. Venga, vale. Pues... De acuerdo. Bien, pues dice la señora Ríos que hay un problema de especialistas, y es cierto en términos generales, es cierto, pero no en este caso, porque, repito, no se habla de especialistas en general, se habla de traumatología, se habla de oftalmología y se habla de ginecología. Y en este caso concreto, por las circunstancias geográficas, se da el que pueden desplazarse con facilidad desde el hospital de Villamartín. Es que se pueden desplazar y no hay ningún problema. Ahí no faltan especialistas. Luego ese argumento tampoco vale. Tampoco vale. Por no hablar del agravio histórico que supone hemos encontrado un papel del año 80, me parece que era, un acta del Senado, lo repito porque me parece significativo, lo dije el otro día, donde se hablaba de un hospital para Ubrique, público, y hablaban de que un dinero que inicialmente se iba a destinar a comprar un hospital privado del puerto de Santa María, no, porque era muy caro, y se iba a destinar a Ubrique. 20 años después, o 25 años después, no se compró el hospital del puerto de Santa María, no se hizo el hospital de Ubrique, eso sí, se concertó el del puerto de Santa María y se concertó el de Villamartín, con la misma empresa, que todos sabemos. Sí. Hombre, alguien que ha dicho no, no sé si es... Pero yo digo que sí, porque fue que sí. No se hizo hospital en el puerto, no se hizo hospital en Ubrique, se concertaron los hospitales. Esta es la situación. Y finalmente, y para terminar, porque veo a todo el mundo un poco nervioso, supongo que es por la hora, para terminar, hombre, no me hablen ustedes de encuesta de usuarios, porque todos sabemos, primero, la vagancia general de los usuarios a rellenar una encuesta, el que todavía en muchos ambientes de nuestro entorno, de nuestra cultura, especialmente en los rurales, por cuestiones culturales, no se ha superado aquello de no voy a protestar, no sea que me traten mal, eso está metido en la gente, o no voy a protestar, no sea que me lo quiten, eso está introyectado lamentablemente en la gente y costará generaciones superarlo, pero yo le voy a dar una encuesta, más de 10.900 firmas con DNI solicitando no cualquier especialista, sino 3 especialistas muy concretos que son lo que se pide y lo que es lo que nos parece razonable para la población de Ubrique y su área de influencia. En cuanto a las enmiendas in voce, la segunda la aceptamos, la tercera no, porque nos parece, la segunda suya, que sería el tercer punto, no, nos parece mera retórica. Es como echarle al ayuntamiento la culpa de que se trate 3 horas en ir a Villamartín. Pero, oiga, ¿quién tiene la competencia del transporte público en esta Andalucía? Yo juraría que es la consejería del Gobierno del señor Chávez. O sea, que la culpa de que entre Ubrique y Villamartín, un autobús tarde 3 horas es del Ayuntamiento de Ubrique. Pero, por favor, no lo dice la enmienda, evidentemente, pero de coordinar acciones necesarias
Y usted en su intervención sí ha hecho alusión a que el ayuntamiento tiene que colaborar. ¿Cómo? Como han obligado a muchos ayuntamientos en Andalucía a financiar colegios y centros de salud. ¿Esa es la forma de colaborar cuando son competencias de la Junta de Andalucía? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que va a tener que ser el ayuntamiento de Ubrique el que además ponga el dinero para hacer la ampliación del centro de salud? Por favor, no carguemos en los ayuntamientos cuando no tienen ni para pagar la mitad de ellos la nómina a fin de mes. Pero, en definitiva, señora presidenta, se acepta la primera enmienda de las dos formuladas y se mantiene, por supuesto, los 2 puntos de la propuesta original. Bien, muchas gracias, señor García. Le ruego me haga llegar la enmienda. En primer lugar, señoría, necesito la aprobación de la comisión para tramitar las enmiendas, tanto las que se han presentado en esta proposición no de ley como en la del amianto. No hay ningún problema, ¿no? Bien. Pues entonces vamos a proceder y pasamos a la última proposición no de ley relativa a calidad y suficiencia sanitaria en Ubrique, en Cádiz, que espero. Señora presidenta, bueno, me ordena el debate y luego para pedir votación separada. ¿Qué quiere? Votación separada. Claro. Un momentito que vea las enmiendas que se van a aceptar. Vamos a ver. Quedaría el primer punto: llevar a cabo la inversión necesaria en el Centro de Salud de Ubrique, en Cádiz, dotando a este de los medios materiales y humanos necesarios para que desaparezcan las deficiencias actualmente existentes en el mismo. Después añadiríamos un segundo punto, señor García. Entiendo que se añadirían después de los 2 de la propuesta. El segundo punto se mantiene. Efectivamente. Entonces, el segundo punto sería incorporar al Centro de Salud de Ubrique al menos las especialidades médicas de ginecología, traumatología y oftalmología. Y añadiríamos un tercer punto, que sería una de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que es mantener en el Centro de Salud de Ubrique la asistencia regular de médicos especialistas de medicina interna en función de consultores de los especialistas en medicina de familia. Y la otra no se aceptaría, la que hay. Es decir, que. Voy a leerla, es que no, la en función, no, la tercera. Si no lo leo más, es mantener en el Centro de Salud de Ubrique la asistencia regular de médicos especialistas de medicina interna en función de consultores de los especialistas en medicina de familia. Señora Ríos. Sí, claro, piden con los médicos de familia consultan. Claro, petición de consulta, son los que lo hacen los médicos de familia. En este caso, el Centro de Salud de Ubrique. Claro. Entiende esa presidencia que el trámite de los médicos de familia derivan a los especialistas. Entiendo, vamos. Sí, claro. De todas formas, si no lo entiende bien, le veo una redacción que la entienda mejor, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Hombre, yo entiendo que sobra lo de en función de, ya se sabe cuál es la función de un especialista. Es que tal como lo ha redactado, puede parecer para un profano como yo que es el médico especialista el que consulta al especialista. Hombre, lógicamente eso no va a ser, claro. Eso. Entonces, lo lógico es decir, mantener como venía funcionando el funcionamiento de la especialidad de medicina interna. Punto. Ya sabemos cómo venía funcionando. Bueno, pero vamos a asegurarlo, no vaya a ser que la quiten mañana. Han quitado, perdona, otorrinolaringología que estaba, la han quitado. Usted, señor García, el que ha aceptado la enmienda, si no le parece bien, pues la pone de otra manera y yo me pronuncio. Usted ha dicho antes que la aceptaba, ¿verdad? Sí, pero hombre, al escucharla otra vez. Vamos a ver, señoría, esto a mi entender no tiene tampoco mayor complicación. Un trámite, entiendo yo, no sé si es que de todas maneras yo tampoco soy la más indicada, pero vamos, es establecer la consulta. Yo lo que entiendo de especialistas de medicina interna, derivando el médico de familia como hace con todas las especialidades. Pero es mantener, ¿no? Decía, ¿o qué decía? Mantener la especialidad, ¿no? Y se la leo otra vez. Mantener en el Centro de Salud de Ubrique la asistencia regular de médicos especialistas de medicina interna en función de consultores de los especialistas en medicina de familia. Puede ser, pondría mantener hasta en función. Ya está, no hace falta. Todo lo que sigue se sobreentiende que es así, ¿no? Así que la redacte como usted la vea clara.
O sea, lo que usted ha leído hasta en función, eso sobra. Mantener el funcionamiento, ¿no?, la asistencia regular. Mantener en el centro de salud de Ubrique la asistencia regular de médico especialista de medicina interna. Punto. ¿Ya está? Ya, pero que esa no es la enmienda que presenta el grupo. Señora Río, su enmienda se suprimiría, según el señor García, en función de la demanda de los médicos de familia o de las derivaciones que hagan los médicos de familia, vamos. No tenemos ningún problema, si así Vale. lo ven más claro. Pues entonces, mantener en el centro de salud de Ubrique la asistencia regular de médico especialista en medicina interna. Tercer punto. Y ahora sí, señora Río. Claro, yo pediría votación separada del punto primero, el 1 y el 3, y por otro lado el segundo. De acuerdo, pues así vamos a hacerlo. Procedemos entonces a votar los puntos 1 y 3. Voto a favor. Por unanimidad. Y a continuación votamos solo el punto 2. Voto a favor. 7. Voto en contra. 10. Bien, señorías, pues sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.